En el vídeo de hoy vamos a cambiar un filtro de combustible de un Opel Combo que aplica también para Fiat, de la división de General Motors. Lleva dos tornillos 10 para la sujeción de la carcasa. Va ubicado en el faro delantero derecho, justo detrás del faro delantero derecho, entre el depósito de expansión y el faro. Removemos las tuberías superiores que van a presión, un enchufe y los dos tornillos 10 que lo sujetan. Y sacamos nuestra carcasa, que dentro va el elemento filtrante que veremos a continuación. Por lo general, este tipo de filtro suele estar bastante sucio por su exterior, así que recomiendo darle una limpiadita antes de trabajar en él, como es el caso. Lleva, creo que 7 tornillos Torx 25, Torx 30 a su alrededor, que están bastante apretados y debemos apretarlos bastante bien a la hora del montaje, pero sin pasarnos, ya que enroscan en aluminio. Pues desmontamos estos 7 tornillitos para poder sacar la tapa superior del alojamiento del filtro o la carcasa, como quiera que le llamen. En este caso marcamos la tapa superior y la inferior porque no sé si lleve alguna guía o alguna posición específica de montaje. Estos son los 3 tornillos superiores que también debemos sacar. Y ahora, una vez que quitemos estos 3, que son distintos a los anteriores que ya sacamos, procedemos a abrir nuestro filtro con cuidadito, porque hay un componente electrónico en su interior. Tapa superior a un ladito y sacamos el componente electrónico junto con el elemento filtrante, que como vemos por su aspecto está bastante cascado. Aquí tenemos un elemento nuevo y el que estamos desmontando, y vemos la cantidad de partículas que tiene. Vamos, que el filtro está hecho una porquería. Quitamos la parte superior que sale a presión y aquí nos queda el elemento filtrante como tal, que es lo que vamos a sustituir. Esto lo retiramos. Y ahora, por el estado en que se encuentra la cuba, vamos a darle una limpiadita a todo esto. Y este combustible, este gasoil, lo vamos a tirar. En este caso limpiamos con limpiafreno. No recomiendo limpiarlo con gasolina, todo lo que sean componentes de gasoil, porque los residuos de gasolina o los vapores de gasolina hacen que el motor diésel se acelere. Bueno, esto dejarlo todo limpio. Tanto la cuba del filtro, es decir, la carcasa inferior donde va alojado el elemento, como la parte electrónica superior. Esto no se cambia, es todo plástico, así que manipularlo con cuidado. Lo ideal sería cambiar todas las gomas y juntas tóricas que lleva, pero en este caso el filtro solo trae la goma superior que ya viene instalada. Así que detallamos esto con un trapo. Vemos que no quedan residuos y ahora lo que hacemos es ver la posición de montaje que lleva. Se puede montar poniendo la parte eléctrica en el cartucho filtrante y poniéndolo en el depósito, o como lo vamos a hacer nosotros en este caso. Está ensamblado lo que es el cartucho filtrante con la parte electrónica. Lo podemos poner aquí y taparlo, pero yo prefiero, ya que la tapa lleva un orificio que debe coincidir con la parte superior, pues armar todo en la tapa superior y luego ponerlo en conjunto, como lo vamos a hacer a continuación. Terminamos de limpiar todo esto por aquí. Si se fijan, ahí hay un orificio de aluminio, que es donde tiene que entrar uno de los tubos del otro componente. Entonces, para mayor comodidad, lo que hacemos es que ponemos todo el conjunto filtrante en la tapa de aluminio y así nos aseguramos que quede perfectamente acoplado. Esto va a presión y la misma tórica o sello o ring que trae el cartucho filtrante nuevo hace que selle perfectamente.
Y ahora montamos esto dentro del depósito, lo alineamos con las marcas que hemos hecho y armar todo en orden inversa. Primero vamos a sujetar la parte electrónica a la tapa superior del filtro, ya que si apretamos las dos carcasas no va a tener nada de movilidad la parte superior, y luego si no nos coinciden los tornillos pues vamos a tener que abrirlo otra vez. Entonces esto con cuidadito porque enrosca en plástico. Lo vamos llevando y lo ponemos a su sitio. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal, compartir el vídeo y dejarme un like si lo consideras oportuno. Todos los comentarios son siempre bienvenidos. Cogemos un tornillito que se nos cayó, lo ponemos aquí. Este filtro no es necesario llenarlo con combustible, porque este filtro, como casi todos los common rail, lleva una prebomba o una bomba elevadora de combustible. Luego lo que haremos es esa purga que se ve ahí, la dejamos abierta y pasamos la llave un par de veces hasta que salga combustible por ahí y filtro purgado. Pues instalamos todos los tornillitos. Y los apretamos. Ajustados, pero no muy apretados porque recuerden que enrosca en aluminio. Lo que he utilizado para limpiarlo es limpiafrenos bueno, no de toda la vida porque el limpiafrenos hace años no existía, pero es limpiafrenos vulgar y silvestre. En este caso marca Zenum porque es el más barato que hay ahora mismo en el mercado. A la final casi todos son iguales, las diferencias no varían mucho. Terminamos de apretar nuestro filtro, le damos una última limpiadita y nos vamos al coche a montarlo. Ahí tenemos nuestro filtro de combustible. Bien, pues instalarlo nada del otro mundo, ponerlo en su sitio, poner los dos tornillos 10 que lleva. Y a mí me gustan siempre los componentes que llevan acoples, tuberías, no apretarlos hasta no tener enchufadas las tuberías, ya que si los apretamos después tenemos que forzar un poco las tuberías. En este caso lo posicionamos, ponemos las dos tuberías, enchufamos el conector superior y ahora sí procedemos a apretarlo. La purga en este caso está abierta, entonces lo que vamos a hacer a continuación es pasar la llave o dar al contacto y vemos que el filtro se va llenando. Ahí está lleno el filtro, debajo tiene unos trapos puestos, un recipiente para recoger todo lo que se ha tirado y cerramos nuestra purga. También podemos poner una manguerita de allí, algún depósito y hacemos menos desastre. Pero teniendo limpiafrenos, pues rociamos todo, limpiamos bien con limpiafrenos, luego damos aire para que los vapores del limpiafreno no afecten el motor. Y ahí tenemos el motor arrancado.